El ser y la nada supone un diálogo profundo y crítico con la tradición filosófica, desde Descartes hasta Heidegger, pasando por Hegel y Husserl. Explica allí Sartre que la conciencia, como ya lo había mostrado Husserl, es siempre conciencia de alguna cosa. Nace, pues, atraída por un ser que no es ella. Este algo trascendente a la conciencia, que es puesto por ella, es lo que llamamos fenómeno. Si soy consciente de esta mesa, ella no está contenida en mi conciencia, sino puesta como trascendente. No se trata de un aparecer exterior que disimule la verdadera naturaleza del objeto. No apunta a algo que esté detrás de él. El fenómeno es absolutamente indicativo de sí mismo. Así, el ser del mundo fenoménico es simplemente lo que es. Escribe por eso que el ser es en sí, es lo que es sin razón, sin causa y sin necesidad. De tal modo, es absolutamente contingente y, por tanto, perfectamente gratuito, imprevisible y absurdo. El ser en sí es la total inmediatez de las cosas consigo mismas. Y si la conciencia es conciencia del ser, ha de ser distinta del ser. El ser en sí es denso, pleno, macizo, idéntico a sí mismo. La conciencia es distanciamiento o separación respecto del ser. De suyo es no ser. Con ello, Sartre rechaza toda sustancialización de la conciencia. La conciencia no es una cosa, sino pura espontaneidad, temporalidad y libertad. De hecho, el ser del hombre consiste en la libertad, que, en tanto nada de ser, no puede conocerse ni definirse. Una definición de algo es su esencia, pero en el hombre no hay una esencia a la que los individuos fácticos se ajusten. Más bien, la existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina lo que es. Este es el sentido de la famosa frase de Sartre: en el hombre la existencia precede a la esencia. El hombre se hace a sí mismo. Su ser no está predeterminado. Lo que llega a ser depende de sus elecciones. La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia. En ese sentido, dice Sartre, se está condenado a ser libre. No se puede dejar de elegir y, por lo tanto, de estar expuesto al fracaso y al ser nada frente al mundo y ante los otros hombres. Esta libertad constitutiva se reconoce en la angustia. Es en la angustia donde el hombre comprende su ser como libertad originaria. Todas las elecciones particulares son dirigidas por una proyección del yo ideal, que puede ser, por supuesto, diferente del que ella cree que es su yo ideal. Así, todas las acciones de un hombre son libres, porque están contenidas en aquella original elección libre a la que Sartre llama proyecto. Pero el hombre puede disimular su libertad para enmascarar la angustia. Para ello me identifico con ciertos roles o con ciertas respuestas tomadas de otros, y pretendo entender mi libertad solo como una propiedad entre otras. Digo que no puedo hacer esto o aquello, cuando en verdad debería decir que elijo no hacerlo. Esta es la estructura de lo que Sartre llama mala fe. Por otra parte, al analizar la temporalidad, Sartre señala que el hombre huye del ser que fue hacia el ser que será. Huye, pues, del ser hacia el ser. Pero esta huida del hombre solo acaba en la muerte, que es la imposibilidad de todas sus posibilidades. Según Sartre, el hombre aspira contradictoriamente al proyecto ideal de ser el en sí para sí, el consciente autofundado, o por decirlo de otro modo, Dios. Ser hombre es tender a ser Dios, porque el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Este proyecto imposible hace del hombre una pasión inútil. El hecho es que, mientras vive,
el para sí no es más que su huida hacia sus posibilidades. Por ello, tiene que hacerse. Ser para él es elegirse. El hombre es, pues, absolutamente responsable de su ser. Lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Así, la libertad de elección se exterioriza, pues, en la acción. Esta cobra su significación verdaderamente humana al integrarse en un proyecto que le confiere sentido. Reveladoramente, el libro termina con una serie de interrogantes situados en el campo moral en torno de una cuestión básica. ¿Puede la libertad tomarse como fin a sí misma y reivindicar plenamente su responsabilidad? Según fue avanzando a lo largo del tiempo, la obra de Jean-Paul Sartre se fue preocupando más y más existencialmente del ser humano. Él es autor, a diferencia de otros como el propio Unamuno, como Heidegger, que se resisten a la etiqueta de existencialistas. Sartre asume que le llamen existencialista, incluso escribe un libro que se llama El existencialismo es un humanismo, en que reivindica una dimensión humanista del existencialismo frente al pensamiento de Heidegger, que contestó con una carta sobre el humanismo fulminando, digamos, las ideas de Sartre. Esa preocupación por el ser humano quizá esté más presente en las obras teatrales y las novelas de Sartre más que en su propia obra filosófica. En las obras dramáticas, por ejemplo, hay algunas que giran en torno al conflicto hombres-dioses, ¿no? Para Sartre, la idea de un dios es contradictoria, porque un dios sería a la vez en sí y para sí, carecería de fisuras y tendría esa solidez eterna de lo dado materialmente y a la vez tendría conciencia, lo cual es contradictorio. Entonces, Dios es una figura contradictoria, pero le sirve a Sartre para estudiar en algunas obras dramáticas, por ejemplo, Las moscas, El diablo y el buen Dios, etcétera, ese confrontamiento del hombre con ese otro en sí que también sería para sí, que es la divinidad, por inventada que esté. Y llega a la conclusión de que si existiera tal divinidad estaría tan solitaria y quizá tan angustiada como lo estamos nosotros. Los seres humanos vivimos en una angustia frente a la muerte y también frente a los demás. Hay una de sus obras más famosas, Huis clos, a puerta cerrada, se traduce normalmente, en el cual lanza una frase conocida: el infierno son los otros. Es decir, el infierno es el que tememos, la tortura es que no somos únicos, que no todo se centra en nosotros, sino que los demás están ahí mirándonos, objetivándonos, convirtiéndonos en cosas, juzgándonos y de acuerdo, en cierta medida siendo el infierno que tenemos que padecer. De ahí que el final de la filosofía de Sartre es la búsqueda de una filosofía liberadora, y consideró que el marxismo era la filosofía insuperable, la filosofía liberadora insuperable de nuestro tiempo, y buscó en causas vinculadas al marxismo más radical la lucha por la emancipación humana que consideraba indispensable. En 1945, Sartre y su amigo, el filósofo Maurice Merleau-Ponty, fundaron Le Temps Moderne, una de las revistas más importantes de la posguerra. Sartre decidió abandonar la actividad docente y vivir de su trabajo como escritor. En ese año pronunció también su célebre conferencia El existencialismo es un humanismo. En ella defendió la necesidad del compromiso histórico más allá de toda ilusión, porque, según expresó entonces, no es necesario tener esperanzas para obrar. En los años siguientes escribió numerosos artículos sobre infinidad de temas y presentó varias obras teatrales. También dio a conocer importantes trabajos